El 15 de enero de 2013, Capcom en compañía de Ninja Theory creó un reboot de la saga Devil May Cry con las bases ligeramente modificadas al universo original, tales como el aspecto occidental de los protagonistas, la presencia de ángeles y un lavado de cara a las mecánicas jugables. Si querés convertirte en un verdadero pro de este juego y hacer cosas como esta, estás de suerte, porque tras haber hecho los tutoriales de Devil May Cry 1, 2, 3 y 4, veremos a profundidad lo que esta versión de Dante tiene que ofrecer. El estilo de los anteriores, aunque no lo parezca, sigue presente hasta en su estructura, porque tenemos 20 misiones, 7 jefes, las dificultades habituales y 2 personajes jugables. El modo historia se fragmenta en la campaña principal y un DLC titulado La caída de Vergil, que sirve como secuela. En la edición definitiva, lanzada el 10 de marzo de 2015, se agregó Gods Must Die, que spawnea a los enemigos con superarmadura, y Must Style, en el que debemos llegar obligatoriamente a la S para infligir daño. En cuanto a calificaciones, están las de combate, que va desde Dirty a Sensational, y las de cierre de cada tramo, cuyo tope es la triple S y tiene en consideración el tiempo, coleccionables reunidos, puntos de estilo, no hits e ítems utilizados. Esta guía te mostrará cómo sacar smoking de mínimo en cazademonios como first game. Dejaremos este tope ya que en la mayoría de casos es imposible obtener el 100% en la primera partida. No haré énfasis en los objetos restantes ya que los que necesitamos son muy obvios de localizar. Tal cual digo siempre, voy a tener en cuenta a todos los tipos de jugadores, tanto a los novatos como a los hardcore gamers. Estaré usando la versión de PC con mouse y teclado, por lo que si no entienden algo, tendrán en forma de texto a qué botón corresponde cada acción. Misión 1. Cazado. Nos encontramos en Limbo City, una metrópolis contemporánea secretamente controlada por Mundus, el rey de los demonios, quien quiere tener a la humanidad a su merced. El hijo de Esparda es un adolescente cuya vida es un infierno, y para escapar de esa realidad se suele llevar a las mujeres del club nocturno Devil's Dahlia a su casa rodante en Belleux-Pierre. Después de una ruidosa noche alimentada por el alcohol, se despierta desnudo frente a una joven encapuchada que le advierte que un cazador lo está arrastrando al, irónicamente, limbo, una retorcida dimensión paralela en donde las personas solo son sombras y estas criaturas infernales emergen. El Hunter le lanzó una zarpa a la caravana, que lejos de impactarle, usó para vestirse. Al pisar tierra firme, su perseguidor se sumergió en las profundidades y lo rodearon un grupo de Lesser Stygian, muñecos de porcelana agrietados con cuchillas filosas injertadas en sus brazos. Para combatirlas, Dante sacó a Rebellion. Debido a su extenso moveset, iré detallándolo a medida que lo necesitemos, empezando por Hacker, triángulo por 4, Deathcoil, triángulo por 2, pausa, triángulo por 3, Launch, círculo, Juggle, triángulo por 4 en aire, Evade, L1, salto, X, doble salto, doble X. Posterior a este intercambio, vio a sus pistolas colgadas de un sostén en las luces de una feria, mientras que su hostigador le pisaba los talones. Ebony, Ivory,
En las inmediaciones se encontró con los Bathos, bichos dorados gordos que flotan constantemente en el aire. Su abdomen es una cavidad cubierta de fuego del que arrojarán bombas que pueden ser parreadas. De lo contrario, explotarán luego de hacer contacto con la superficie. La chica se identificó como Kat, una medium psíquica que es de las pocas que puede verlo. Tenía la intención de guiarlo fuera del carnaval, pero volvieron a ser interceptados. Durante este trayecto, cerca de las atracciones, se deben haber topado con una estatua divina, en la que compraremos el Enemy Step, ya que el Jump Cancel está intacto y será crucial para nuestros combos. Rowlet, 2 triángulos, pausa, triángulo en el aire. Drive, mantener triángulo y soltar. Overdrive, drive más triángulo por 3. Stinger, 2 veces para adelante más triángulo. Million Stab, Stinger y triángulo mash. Is that my coat? How did it get up there? El escape culminó en una casa del terror en la que debemos ir derecho avistando un espejo y descender por las escaleras hacia una sala repleta de engranajes que contiene una abertura al exterior. Okay then, let's fight. Dante, wait! It's working. You can fight him now. It won't be easy. Hunters are brutal fighters. So am I. El punto débil está en su rostro. Con nuestro melee lo derribaremos y le sacaremos 50% de salud. Entonces se subirá una estructura en la que debemos hacerlo caer baleándolo. Encadenando un overdrive junto a un Stinger Million Stab será pan comido. Es posible que expulse un humo que imposibilite verlo y aviente su espada como un boomerang. Evadiremos un par de veces hasta que la agarre. En su lecho de muerte, el depredador menciona que ahora que ya lo han localizado, muy pronto compartirá el destino de su progenitora. Or mother. I don't know my mother, but if you're calling me a son of a bitch, you wouldn't be the first. De vuelta a la normalidad, la muchacha le pide que la acompañe y conozca a su jefe. Para no tener problemas con la policía, acepta de mala gana. Misión 2. Cruda realidad. Durante el trayecto, le explicó que ella pertenece a la Orden, un grupo rebelde empeñado en exponer a los demonios al mundo. El líder se presentó como Virgil, quien afirmó ser su hermano gemelo. Los dos no recuerdan prácticamente nada de su pasado, ya que perdieron la memoria a los 7 años, uno por un accidente automovilístico y el otro por un ataque de meningitis. Resulta que ambas causas son mentira, puesto que esas son cosas que afectan a los mortales y ellos no lo son. De momento, lo que necesitas saber es que deben combinar fuerzas para derrocar al tirano y empezarán en Paradis, una mansión en ruinas en las afueras de la ciudad que resguarda aquellos orígenes que ansía recuperar. How'll I get back? We'll take care of that. Just be careful. It can get rough in there. I like it rough. Las escaleras de la izquierda nos enviarán a un retrato de su figura paterna. Acá hará su debut el Death Knight, un caballero con cuernos equipado con una cuchilla y un escudo. Similar a los Bianco Ángelos del 4, la espalda está totalmente desprotegida. Al colocar su mano en la luz brillante roja del cuadro, se hizo con Arbiter, un hacha curvada sobre su eje. Entre sus movimientos están Judgment, R2 más triángulo por 3, Tremor, R2 más círculo, Aerial Flash, R2 triángulo, Drop, R2 círculo en aire. Ladearemos el sendero retornando al salón principal. Dos pequeños aparecerán jugando con espadas, que resultan ser ellos de niños, por lo que el relato del mandamás era legítimo. Romperemos la puerta que tenemos enfrente, lo que dará lugar a una habitación con una cama que debajo de ella escondía una daga de madera
madera con un símbolo tallado. Dada su naturaleza celestial, seremos transportados al plano de los sueños, que genera una mutación en forma de garra a su nueva adquisición conocida como el Ophion Demon Pool, que atraerá objetos o adversarios. El viaje onírico concluyó destrozando la cadena que sostenía a la estatua. Devolviéndonos a la antecámara, el espíritu de Eva, su madre, alegará a los gritos que los han encontrado. Varios puzos, equipados con protecciones que caerán al vacío al jalarlas, impedirán que los sigamos. El rastro de la dama nos dirigirá a otra pintura. Ahí, el Devil Hunter descubrió que ella es la responsable de su collar y consiguió a Osiris, una guadaña ligera. El repertorio de habilidades de la mencionada comienza con Karma, L2 más triángulo por 4. Prop, L2, círculo. Hanger, L2, triángulo por 3 en aire. Rake, L2 más círculo en aire. La propiedad oculta es que a medida que la usemos aumentará su poder. Continuando con la búsqueda, habrá unas telarañas celestes que cortaremos con Prop. Conducirán a una rosa azul en el piso de la biblioteca. Regresaremos a ese espacio delirante en el cual la hoz tomará la forma de una serpiente denominada Angel Lift, permitiéndonos el desplazamiento hacia estructuras y oponentes cercanos. Cuando retornó, lo entendió. Lo que estaba liberando eran los bloqueos de sus memorias. Mundus le arrancó el corazón a Eva frente a sus ojos, y Esparda no tuvo otra opción más que separar a sus hijos y borrar sus recuerdos para protegerlos, vaticinando su exilio permanente. Misión 3. Linaje. Existe una guerra que se ha estado librando entre los habitantes del cielo y el infierno durante generaciones, a la que únicamente sus padres, de vertientes antagónicas, se opusieron. Se enamoraron y sin saberlo crearon a los Nephilim, la raza híbrida capaz de terminar con el actual dictador. Él desconoce que son dos, puesto que al distanciarse, uno acabó siendo adoptado por un linaje adinerado y el otro fue llevado al orfanato St. Lamia, del que salió traumatizado debido a los abusos sufridos durante gran parte de su infancia. La charla que estaban teniendo en el patio de recreo que solían visitar en familia fue interrumpida por un spotter. Compren el Trinity Smash, R2 más triángulo por 2, pausa, triángulo. Y el Clever, L2 más triángulo por 2, pausa, triángulo por 3. Rebellion, en esta línea temporal, es una espada cambiante. En términos de gameplay se transmite en las cadenas de sucesiones. Por ejemplo, de una pared se exhibirá el Ravager, empuñando una motosierra. Gritará al encenderla, y esa será nuestra señal para alejarnos, esperando a que se frene para contraatacar. El Drive es capaz de detener su embestida. El portal preparado quedó demasiado lejos. En su lugar subiremos al primer piso, aniquilaremos al devastador y con la ayuda de los ganchos nos abriremos camino hacia la flor, que otorgará el Angel Boost, que puede ser encadenada a la elevación. Estaremos rodeados por los Pathos, quienes se especializan en la ofensiva de largo alcance por medio de una ballesta que tira bolas de lumbre. Con alrededor de 121.000 Stylish Points, vamos bien. Silver Sacks es el banco inversor número 1 del país, dirigida por Kyle Ryder, manifestación física del emperador. La influencia que alberga sobre las personas es tal que los controla con la corporación Raptor News y los intoxica con Virility, bebida infectada que los lobotomiza. El problema es que aún sabiendo todo esto, hay que alejarlo de la fuente de energía para que pierda su inmortalidad, y una gran forma de llamar su atención es ir a la fábrica. Misión 4. En el punto de mira, adquieran el Prop Shredder, L2 círculo por 2. Evidentemente su aparición no pasó desapercibida. Come on. Hammer spotted you. They must have been looking out for you. You'll have to take it out. I know. Here comes trouble. I'm not safe here.
And go. A continuación de una oleada, alcanzaremos el lente por medio de plataformas. Hey, Snake Eye! Dado a que es la ciudad quien está intentando detenernos, seguiremos a la Medium por las escaleras vislumbrando al Shard, una pieza gestada en forma de espiral con púas que destruiremos con Ebony Ivory o girará violentamente hasta chocarnos. Pasando por las calles, miraremos a otras dos protegidas por un Frost Knight, la variante congelada del convencional que es vulnerable exclusivamente a su propio elemento. Puede liberar ondas de hielo que congelan incluso a sus compañeros. Las paredes comenzarán a cerrarse al sacar los dispositivos de videovigilancia. Iremos en línea recta y caeremos a la iglesia de San Agarés, de la que emanará el Tyrant, una enorme bestia voluminosa. Aguardaremos a su embestida y lo tiraremos al suelo con R2 más cuadrado, abertura perfecta para acabarlo. Si se levanta, se volverá loco por un breve periodo y culminará explotando. La catedral será destruida y las noticias reportan al terrorista que ha causado ese desastre. If you see him, inform the police immediately, but do not approach him. He has a history of physical violence and is a known sexual deviant. This is Bob Barbas, just doing God's work. Misión 5, Virility. Tomen de la tienda el Double Up, L2 más triángulo por 2, pausa triángulo por 2. En las instalaciones se metieron por el depósito de mezclas a una grieta para situar un hechizo en busca de la planta inferior de la que sale este energizante. Da igual la vía que elijamos, ya que convergerán en el mismo desenlace, un área que contendrá un Hell Knight y distintos secuaces. Corrompen el suelo con un fuego abrasador al clavar su navaja contra el pavimento. Fuera de eso, no representan ningún peligro. Sabremos si estamos yendo en la dirección correcta fijándonos en las flechas, en las cajas con las inscripciones o... Ok, eso quiere decir que voy bien. Previo a descender por el fondo del conducto de aire central para alcanzar a la Succubus, tendremos a Stygians, devastadores y 2 Tyrants. Lo importante es no pisar el charco de ácido que desprenderán los contenedores. You okay? That looked pretty nasty. That? Nah. That was just a big fat joke. Misión 6. El ingrediente secreto. Bajaremos por medio de un temporizador mágico de 120 segundos que detendrá el arrastre de las turbinas. Del ciclo obtendrán una puntuación más o menos de 25.000. Irrumpiremos por una tubería a su templo. La larva tiene forma de babosa y está conectada a los cables que recubrían los muros, los cuales segregan sus heces y forman el líquido. Want to kill me? You can't kill me. I'm 1,200 years old. You don't look a day over 12,000. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Se arrastrará a cualquier soporte en el que estemos y nos machacará con sus manos. Debemos eludirlas y atacar en ese intervalo. De vez en cuando expondrá una bola roja sobre su cabeza, en la que las estocadas conectadas serán el doble de efectivas. Apenas se lleve las manos a la boca, vomitará desechos tóxicos de los que huiremos. Al perder barras de vida, dejará sus 3 conductos listos para ser jalados. A sabiendas que va a morir, la Succubus intentará acarrearnos y haremos que falle desprendiéndola del pilar en el que estaba sostenida. Nos dará a Erix, guanteletes mágicos desproporcionadamente hinchados. Combo 1, Brawler, triángulo por 3, Uppercut, círculo, Showdown, triángulo en aire, Stomp, círculo. Cabe recalcar que cada triángulo es cargable, idéntico a Ifrit
Beowulf y Gilgamesh. Misión 7. De vuelta. Yendo hacia la torre de Raptor News, Dante pregunta a Kat cómo conoció a Virgil. Ella vivía en una casa de acogida, es decir, un espacio de estadía temporal de protección a mujeres adultas y menores de 14 años en situación de violencia extrema. Su padre, entre comillas, en esa instalación la abusaba sexual y psicológicamente. Como una forma de escape, deambulaba por el limbo como un espectro, y él la ayudó a eliminar a ese tipo para siempre. La sede está bajo el control de Bob Barbas, un adepto del rey demonio que posee el monopolio de los medios de comunicación. Sin embargo, la real no es la que están viendo, sino la que está sumergida en el agua. Well, Bob, now I get why your point of view is so upside down. Habrá diversos cristales rojos esparcidos por el mapa que se quebrarán al impactarlos con los Smash o un Stomp. Distintos contendientes servirán para probar las cualidades de Erix, como este counter exclusivo. La central penitenciaria ostenta un par de lifts con anillos de impulso que accionaremos con X. Nos toparemos con una rata que resguarda otra horda en el interior del edificio. A las infernales les encadenaremos Brawler más Trinity Smash, que es insta-kill. La madre del roedor es la Rage, una puercoespín enorme que se lanza con sus garras y expele espinas que partiremos con las pistolas. Matar a la primera encolerizará a la acompañante, que girará en círculos hasta agredirnos. Subiremos 3 pisos y descenderemos por el ascensor, cruzando a las erizas subsecuentes. El puente cederá y su intersección nos guiará hacia un prisionero ciego, el cual está siendo acechado por harpies, féminas con alas que durarán muy poco con nuestros disparos, y la elevación angelical. Nos pedirá que lo ayudemos a recuperar su ojo que se lo robaron las arpías, y a cambio nos dirá cómo llegar a la torre. Misión 8. Tuerto. Ellas irán hasta su nido y avanzaremos por el túnel del tren. A veces tendremos que cambiar de carril para que no nos atropelle. De la bifurcación cruzaremos la parada sin perderlas de vista. Al extraer el artefacto de su madriguera, las enojaremos y con el Angel Lift iremos exterminándolas. Lo que queda es dar la vuelta. El recluso se presenta como Phineas, un académico, inventor y profeta. Misión 9. El demonio interior. A pesar de haber estado encerrado en solitario durante cientos de años, conoce el trayecto como la palma de su mano por su artilugio que altera la realidad. It's all a matter of perspective. Avistaremos una estatua flotante perteneciente a Asiel, de su misma etnia, la tercera raza. Sus semejantes tenían la capacidad de viajar entre mundos con facilidad, lo que los convertía en una amenaza, razón por la que fueron asesinados. Phineas lo condujo a la efigie para que desbloquee su auténtico potencial. De una de sus alas saldrá una witch mimetizada con la apariencia de la escultura. Concibe una barrera a ella o a sus aliados, endeble a Osiris. Su patrón consiste en una teletransportación, generación de columnas, espadas y una explosión. Sus hojas registran un parry con Prop Shredder o un agarre con el Demon Pool. Lo recomendable es hacerles focus tan pronto entren en batalla. Tomaremos la llave de la cima para quebrar la última atadura que contenía el poder oculto. El fantasma de Eva se manifiesta y se disculpa por el calvario que le hizo vivir. Lamentablemente, eligió un amor que transgredió los límites ancestrales y las consecuencias actualmente son notables. Finally, you will have that choice. You will have a great power. A power that will allow you to forge your own path.
That, my son, is freedom. Be brave, my son. I love you. El Devil Trigger detiene el flujo del tiempo y mantiene a los rivales débiles flotando en el aire. A su vez, le da en el pelo una tonalidad blanca, su chaqueta pasa a un rojo sangre y su rostro es cubierto por cicatrices de un color similar. En las habitaciones sobrantes, las brujas perecerán con nuestro control de masas. Misión 10. Malas noticias. Phineas decide marcharse debido al río de sangre que hemos derrochado. Antes de irse, le revela que Lilith, la concubina del dictador, está embarazada de un heredero, y para darle donde realmente duela... You want to hurt Mundus? Kill Lilith. Kill the child. De la torre emanará un rayo láser a medida que nos arrimemos. Atravesaremos un televisor que nos mandará a otro plano, dominado por el periodista. I'm taking you off the air. You think so? I wouldn't bet on it. En su forma humana, luce como un hombre de mediana edad, con un ligero sobrepeso, mal peinado, que viste con un traje oscuro. Detrás de esa fachada, se exhibe como una cabeza grande digitalizada, hecha de píxeles en movimiento, que se reensamblan constantemente. Diferentes descargas eléctricas y hologramas circularán en torno. Habrá 3 cristales. Cualquiera que estampemos pondrá la zona de un color celeste, momento en el que podremos golpearlo. Eso lo irritará y responderá con un estallido. Cuando le quitemos una barra, nos transportaremos a una programación virtual falsa que nos mostrará a ojos de la población masacrando a civiles inocentes, que de hecho son sus subordinados. Al regresar, en vez de impactar 1, serán 2 y finalmente 3. Durante este encuentro, la policía localizó la base de la orden e identificó a sus miembros, por lo que Dante elimina a Bob Barbas sin ningún tipo de rodeo. Breaking news, Bob. You're fired. Reencarna en Aquila, unas shurikens. Viene con Killer, triángulo por 4, Round Trip, círculo, Skirmish, triángulo por 2, Calibur, círculo. Misión 11. La orden. Fundamental conseguir el buy-in, que se hace con L2 más triángulo por 2, pausa, triángulo. Y el tornado. L2 más triángulo. Incapaz de frenar el ingreso de los SWAT, el Devil Hunter salta detrás de la reja. Partiendo a la mitad de un auto, se acercará el Butcher, un carnicero dotado de 2 grandes sierras en vez de manos. En el centro de su estómago mecanizado se encuentra un rostro humanoide en una esfera naranja, su talón de Aquiles. Es inmune a los disparos y a las armas angelicales. Cerca querrá cortarnos y lejos... Dale, Butcher, tira a ver. ¡Ole! Estás muerto, amigo. A casa. Aprovechando sus animaciones largas que lo dejan expuesto, acabará suicidándose. La distancia ya no es un problema con Aquila. Pasaremos de la planta 3 a la 1 y posteriormente al estacionamiento. Kat colocó un graffiti que los mantuvo ocupados. Roundtrip romperá en un abrir y cerrar de ojos el escudo. Sumado a eso, la torpeza de nuestro nuevo amigo puede sernos bastante útil. Seguiremos a los soldados por las puertas y los adelantaremos. Del pasillo debemos andar en línea recta hasta visualizarlos de nuevo, lo que iniciará una pelea en un compartimiento repleto de libros. Parecía que el conflicto había terminado. It's on.
on, bitch. El espadachín es un Drekavac, quien puede contrarrestar casi todo lo que hagamos. Sin embargo, al usar lo que tarda en recuperarse al abandonar sus portales, ganaremos. Misión 12. Sitiados. Tiraremos de la bóveda evitando que las fuerzas especiales vean a la medium. Uno de los soldados cree haberla localizado, pero se esconde lo suficientemente bien para salirse con la suya. A metros de su ubicación, sus compañeros son asesinados a sangre fría. Cat, get out of sight. He's running! Get! No! Quick, get in that room and hide. Aún choqueada, pone una marca en el cajón. Empeorando la situación, el líder se encuentra atrapado igual que su hermano y no puede huir, ya que eso significaría terabytes enteros de sus planes en manos equivocadas. Les queda ejecutar la autodestrucción del sistema y activar el temporizador. Un enjambre de crías de furia caerá. Luego eliminaremos 5 fragmentos. Ahí Virgil nos entregará a Revenant. Su escopeta a larga distancia es useless y a quemarropa es letal. La información ya es suya. Los federales están casi dentro y la única que no tendrá escapatoria es Kat. Dante le pide que se quede de rodillas con las manos en alto y le jura que volverá. Misión 13. Escarceos diabólicos. A las horas reciben un video del tirano solicitando un trueque. El Nephilim por la chica. Lo curioso es que haya hablado en singular en vez de plural, confirmando que desconoce que Sparda fue padre de gemelos. Y si le sacaran provecho teniendo en cuenta el embarazo de Lilith, el albino que quería prescindir de su compañera se vio obligado a tomar el riesgo por la insistencia de Dante. La amante dirige una discoteca exclusiva para altas esferas de la sociedad, que no es otra que Devil's Dalliance. You're not coming in. You're not on the list. And now. Una de las infiltradas lo arrastró a la dimensión paralela y la jefa lo desafió al Demonio Tiene Talento, una especie de reality de TV por hordas en donde las plataformas se pondrán de color rojo o azul. Con una debemos presionar R2 y con la otra L2 para ser invulnerables. Depender de los combos aéreos o la transformación será vital en la ronda 2, que posee un cronómetro. Siguiendo la dinámica elemental, la Ghost y la Blood Rage nos estarán esperando en el prostíbulo. Ambas permanecerán invisibles a menos que las golpeemos con las armas correspondientes. Trinity Smash o Erix liquidarán a la Infernal y Round Trip junto al Tornado a la Angelical. Your turn, Barbie. Misión 14. La Semilla de Mundus. Viendo que tiene una oportunidad inmejorable para complacer a Mundus, la propietaria salta al campo de batalla y de su útero emerge el susodicho primogénito nonato. La barra de arriba le pertenece a él y la de abajo a su mamá. El embrión mutante es capaz de teletransportarse y producir ondas de choque a su alrededor. A la derecha portará un ojo sostenido con una mano que expondrá el de la frente al ser debilitado. De un grito caerá al suelo y eso nos permitirá jalar hacia afuera a la portadora, a la que atacaremos sin piedad. El hijo la volverá a absorber y repetiremos
repetiremos la secuencia hasta salir victoriosos. Misión 15, la contraoferta. Cerca de los muelles de embarque se dio lugar al intercambio. No obstante, la tregua fue efímera. Fuck. En respuesta a sus actos, el rey del inframundo desató una inmensa ola de malicia que arrasó la mayor parte del distrito marítimo. Consciente de lo que se avecinaba, el Devil Hunter dejó que se adelanten y les fue quitando escombros, objetos de carga e incluso un puente de encima. Contiene apenas 2 enfrentamientos y la mayor amenaza es un Ravager. Misión 16, el plan. En los vestigios de su base, planean cerrar la puerta del infierno mediante una distracción por 2 entradas, la trasera y la delantera. Hey guys, you looking for a fight? Here I am. Enfrentaremos a unos élite Stygian acompañados de una Witch. A diferencia de los normales, empuñan una gran hoja de sierra, que es el doble de potente. Se originará una grieta durante 30 segundos en la seguridad del perímetro. Veremos un Dream Runner. Vayan directamente al DT y si no lo tienen, apuesten al Demon Pool. Con la vigilancia fuera, iremos a la planta 87. De acá se dividirán uno al ala oeste para hackear los servidores y el otro al este, que da paso a la corrupta sala de finanzas con un ascensor protegido por una pareja de histricomorfos. Este acabará en la pasarela 105. El Stinger Level 2 evitará que seamos aplastados. Estaremos al lado de un anillo azul que conducirá a un pasadizo en el que quedarán algunos conjuntos de láseres. Camino a la planta 154, robada de uno de los guardias, adquiriremos a Kablooey, un lanzagranadas de dardos explosivos acumulables que se detonan manualmente con cuadrado más X. Ascenderemos al piso 159 por la interconexión y podremos ver claramente el núcleo. Misión 17, el horno de las almas. Las almas en pena de los condenados se elevarán ocasionalmente en una corriente de fuego vertical. Sin importar la bifurcación que tomemos, hay 4 combates claves: el de los caballeros, el de los muñecos, los Butcher y la bruja, el del loco de la motosierra más el Hell Knight y el último, que es la peor combinación posible de contrincantes. En serio, es la peor. Rondando los 130.000 puntos, ya tenemos asegurada la SS. Misión 18, la guarida del demonio. La bóveda de la oficina de Mundus se abrirá al accionar 4 generadores repartidos en túneles. Debemos hacer que coincidan los conductos con los pilares formando un óvalo en el suelo. Misión 19, la cara del demonio. La devolución de gentilezas entre los verdugos, del hijo y la madre respectivamente, no estaba dando resultado para enfurecerlo, hasta que... No, Amandas. You're right. It wasn't for mankind, it was for revenge. I gotta tell you, killing your child like that, watching it explode into little wet chunks, hearing you scream like one of your little demon bitches, priceless. Yamato lo selló en el recipiente humano Kyle Ryder y Vergil lo apuñaló en la columna, impidiendo que se repita la escena de su infancia. Moribundo encima de un auto, la energía y los escombros pululados formaron una entidad colosal de malicia, concreto y hierro. Ninguno de los intentos por frenarlo lo inmutó y, para peor, el Devil Hunter se quedó solo. Evitaremos el contacto de sus puños con el Angel Boost. También dispara un orbe naranja que esquivaremos con el Evade. Por último, cubrirá el área con fuego, en donde tendremos que pasar a un edificio cercano. Sus brazos se desintegrarán y su boca quedará expuesta.
El mal ha sido derrocado. Sin su emperador, el limbo es historia, y estas criaturas quedan a la vista de todo el mundo, siendo trending topic en Twitter. Misión 20. El fin. Ahora que la revolución está en el aire y que su objetivo fue alcanzado con éxito, el líder desea gobernar a los humanos. Tanto Kat como Dante fueron peones muy útiles para la libertad de los Nephilim, y en busca de garantizar ese control, no importa qué tenga que hacer. Al igual que su contraparte de la saga original, bloqueará la mayoría de nuestros movimientos e invocará espadas blancas sobre su cabeza que debemos destruir con Ebony y Ivory o dejar que se estrellen contra el pavimento. Si se posiciona en el aire, lanzará una especie de boomerang con el que tenemos un counter. Si no, hará un rapid slash y obviamente el Judgment Cut. Cada vez que finalice una animación, aprovecharemos aproximadamente al 25% de salud restante, su cuerpo físico se separará de su alma. Este es su doppelganger, con el que se recuperará lentamente. A más rápido lo eliminemos, mejor, ya que restaurará el Devil Trigger. Se sostendrá con su katana, momento en el que presionaremos L3 más R3. A pedido de Kat, lo deja vivir y le ordena que se marche, porque el mundo está bajo su protección. Vergil sostiene que ha elegido el lado equivocado y se despide abriendo una brecha dimensional, murmurando que lo amaba previo a desaparecer. Confundido, el descendiente de Esparda se pregunta quién es realmente, y su compañera le responde: I know exactly who you are. You are Dante. Nothing more. Señoras y señores, esto fue el Aprende a Jugar DMC Devil May Cry. Considero que este título es tan distinto a los demás que para demostrar los conocimientos adquiridos haremos una exhibición en los niveles 1 a 20 del Palacio Sangriento. Bueno, vamos a hacer del level 1 al 20 de corrido. No importa si me dañan, no importa si no se va con mucho estilo, acá vamos. Ok, me gustó ahí, me gustó. Uff. Me recontra sirve todo esto. Perfecto, guachín, casi 100.000 puntos ya. Perfecto. Vení, papá. Uno menos, dos menos. Queda este. Ahí está, listo. Bueno, 129.000 puntos. Level 6. Vamos. Uf. Menos mal que no me lo jugué ahí porque
Si hacía Demon Evade, capaz que erraba y... Ok. Uf. Muy bien. Ok, ahora vienen 2 Tyrants, si no me equivoco. Sí. Vení, chupapijas. Bien, ahí va uno. Pero pegale, mogólico. Bien, uno menos. Listo. A ver qué viene ahora. Vengan, chupapijas. Uno menos. Me recontra sirve ese Demon Evade. Era justo lo que quería. Justo lo que quería. Bien, 3 Tyrant ahora. Vamos. Ah, free kill. Bien, estos dos me los puedo cargar por separado. No, hijo de puta. Mira vos. Lo que menos pensé era que se iba a levantar así, boludo. Vení, chupapija. Ah, está bugueado. Se quedó bugueado. Vení, chupapijas. Ole, chupapijas. A casa. Ah, bueno. No pensé que había más bichos. Ok. Qué orto que tiene. Qué mentira que fue eso. No, se me iba a tirar. No valía la pena. ¡Oh! ¿Cómo te esquivé, papá? Ahí viene. ¡Ole! Se te vino la noche, demonio. Ole. ¡Oh! ¿Cómo esquiva? No, me pega. Ah, qué orto que tiene. Bueno, igual con el aura pudimos sacar a los dos. El área. Vení, chupapijas. Bueno, este me lo cargo. Fácil, ahora viene 3 pazos y 2 de hielo, ¿no? Bueno, 4 eran. No, ahora me quiero cargar primero los bichitos estos. Pero pegale a los pazos, la puta que te parió. Pero pegale a los pazos, mogoli. Ya. Ajá. Y sí, papá. Ok. No. Qué suerte que tuve. Eso, lo dejamos fuera de cámara si no nos puede atacar. Y ahora que está solo y está bugueado, vení, papá.
Cagaste fuego, sí señor. A ver, 16. No. Bien, 17. Quiero ahorrar un poco de Devil Trigger porque ya estamos a 2 de enfrentarnos al boss. La puta madre. Menos mal que puede salir. Bien. Ok, nivel 19, último antes del boss. ¡Oh! Listo. Ah, no terminó. Ok. Bueno, viene boss. Para el boss vamos con estos 3. Este es el Succubus. Vení, Succubus. Perfecto. 714 puntos y vamos estupendamente bien. Bien. Vamos a la derecha. Sacamos esto rápido. Perfecto. Ya vamos 2. Pam, 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 pam. Chao, segundo ganchito. Si vieron, cambió un poco porque ahora aparecen unas cosas en el piso. Que es porque aparecen dificultades superiores, eso. No aparecen normal. Ahora a ver si las muestra. La concha de mi hermana.
Listo. Muchas gracias a todos los que esperaron este video. Son tantos que para nombrarlos estaríamos hasta mañana. Queda el aprende a jugar más esperado, Devil May Cry 5, que por supuesto no será el final, solamente son las primeras partidas de los DMC. Recuerden que esta sección tiene la intención de abarcar desde dificultad normal hasta Dante Must Die. Ya sabes que mi nombre es Medatrox y nos vemos muy pronto.